La semana pasada, hoy vamos a hablar de la iglesia, ¿ok? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la semana pasada les dejé una pregunta muy importante que recordemos lo que es un discipulado. Discípulo es una persona que quiere ser como Cristo, que quiere ser más como Cristo. Entonces, un discipulado es la clase que nos enseña a través de la escritura lo que viene siendo todo el medio ambiente, toda la relación con Cristo y que nos ayuda acerca de eso. Por eso hemos estudiado lo que fue la Trinidad, por eso vamos a estudiar hoy lo que es la iglesia, luego vamos a estudiar lo que es la Biblia, luego hablamos del pecado, ese tipo de cosas así. Entonces, esto nos ayuda a tener una base sólida para entender por qué creemos en lo que creemos, porque de repente, si yo les pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes les pregunto, por ejemplo, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué crees? ¿Qué hay en la Biblia o qué hay en el mundo que te hace ser cristiano? ¿Crees porque tus papás te llevaron a la iglesia de repente? ¿O crees porque tu esposo o tu esposa te obligó a ir a la iglesia? ¿O crees porque tuviste un encuentro con el Señor real? Entonces, el discipulado se supone que nos ayude a esto, ¿ok? Déjeme conectarme acá rapidito otra vez. Acá, sí, que me están escribiendo acá y déjame volver a marcarla acá. Ok. Y, ajá. Ok, y se ve la pantalla, ¿no? Ya, ¿dónde estoy acá? Ok. La tarea de la semana pasada, les pregunté, por favor, que trataran de contestar esta pregunta, si se les hacía posible, primeramente, ¿qué es la Trinidad y cómo la explicamos? ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Quién puede decir algo con respecto a esta pregunta? ¿Qué es la Trinidad y cómo se la explicamos a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero de trabajo? ¿Quién me dice algo? Vamos a ver aquí. Me están escuchando y viendo, ¿verdad? Sí, ok. ¿No? Ok, deja ver. Bueno, yo creo que entonces espera. Ok. Pastor, Ajá, la clase pasada usted habló de la Trinidad. sí, De hecho, pasé después algo allí para que puedan ver de que están desvirtuando lo que es la Trinidad. La Trinidad es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se refleja en la otra pregunta que usted puso, ¿dónde se refleja en la Biblia? En el libro de Mateo 28:19 ya. se refleja la Trinidad con el bautismo, cuando el Señor bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Amén. yo no sé si usted escuchó, bueno, estábamos todos allí, los que estábamos conectados, que hablamos que Juan el Bautista bautiza a Jesús en el río Jordán y ahí se ve Cierto. claramente en la palabra que se puede ver la Trinidad allí. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, nuestro Dios eterno. Entonces, excelente, gracias. Entonces, si nosotros nos encontramos con una persona tal vez no creyente o un nuevo creyente, una de las cosas más complicadas o difíciles que se le hace entender, no solamente al nuevo creyente, sino a todo ser humano, se nos hace difícil entender el concepto de la Trinidad, porque una mente humana va a pensar, ¿cómo es posible que es un Dios, pero entonces son tres personas? Y si recuerdan que le enseñé la ilustración que nos dice, es Dios, pero el Padre no es el mismo que el Hijo, y el Hijo no es el mismo que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no es el mismo que ni el Padre ni el Hijo. Entonces, ¿cómo nosotros explicamos eso? Como dice la hermana, entonces hay cosas, como hablamos la semana pasada, hay cosas que no vamos a entender al 100%. Si escriben esta escritura, Deuteronomio 29:29, Deuteronomio 29:29 nos dice que las cosas reveladas por Dios son para nosotros saber, pero las que no son reveladas en la palabra, no nos toca saberlas. No nos toca buscarle, como dicen en Puerto Rico, las cinco patas al gato. Así la gente se vuelve loca y así algunos pierden su fe también, porque no logran encontrarle una explicación a ciertas cosas. Entonces, más allá de lo que la palabra nos dice, la palabra en la Biblia nos explica claramente
que Dios opera o subsiste en tres personas, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La hermana habla del evento en donde Jesús se estaba preparando para comenzar su ministerio y él va y se bautiza. Y Juan le dice, lo ven en Mateo 13, Juan el Bautista le dice, no, yo no soy digno de bautizarte. Y Jesús le dice, me tienes que bautizar para que se cumpla esto que estamos haciendo, bautízame. Y lo hace. Entonces, cuando lo hace, el Padre, dice, el Padre lo ve con gozo y alegría y después viene una paloma como si, como el Espíritu Santo como paloma. Está hablando de tres ahí ya. Y eso es muy importante. También Génesis 1:26, si lo buscan y lo apuntan, nos dice que dice, hagámoslo a nuestra imagen y nuestra semejanza. O sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No dice, vamos a hacerlo a mi imagen y a mi semejanza, singular, sino lo habla en plural. Y ahí hay muchas explicaciones también, mucha más eh, información también. La semana pasada, mi hermano Pedro estaba conectado y me hizo la pregunta acerca de la ilustración, de quién la había hecho. Recuerdan, le pasé una información y entiendo que se comenzó, no recuerdo ahora si fue en el siglo XV o XVI que la ilustraron y se hizo popular en el siglo XVIII. Pero vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta antes de que continuemos a la clase de hoy? Disculpe, pastor. Sí. Mateo 28:19 también ahí se revela donde dice el Señor aquí, y pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí se ve también claramente que, como usted lo dice en la ilustración, que Dios no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, ni es el Hijo. Pues es un solo Dios en tres personas. No lo entendemos en la palabra que usted estaba hablando de Deuteronomio, que Dios nos va a dar algunas revelaciones, algunos misterios, pero no todo, porque nuestra mente es finita y Dios es todopoderoso. Él tiene, los pensamientos de nosotros no son sus pensamientos. Entonces, por eso es que muchas personas no lo entienden. Pero está la base bíblica que uno le puede decir a un creyente que no lo entienda, le puede dar varias bases bíblicas de dentro de la palabra donde refleja las tres divinas personas. Bueno, lo que dicen en el mundo, ¿no? Los católicos, las tres divinas personas, que no es así, sino es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exacto, exactamente. Y usted mencionó a Mateo 28, que es la gran comisión. Mateo 28 y Sí, 19 le llamamos la gran comisión y muy claramente pudiera haber dicho bautízalos en mi nombre, pero no, dice bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, especificando ahí las tres personas de la divinidad, que es uno solo, un Dios. Y nuevamente, esto no es lo más fácil de explicar, pero la Biblia lo habla lo más claro que lo necesitamos. Si hubiese hecho falta más información, Dios daba más información en la palabra. Pero también hay un aspecto de fe en todo esto. Nosotros tenemos que continuar desarrollando nuestra fe y creer que Dios nos ha dado las herramientas necesarias para aprender lo que tenemos que aprender. Hay personas que se preguntan que si existe una cuarta, quinta y sexta, ¿cómo que se le llama eso? Una cuarta, quinta y sexta dimensión. Es que uno puede especular y entretenerse pensando en eso, pero si la Biblia no lo habla, para mí, para mi cordura, si la Biblia no lo habla, pues yo no le voy a dedicar tiempo a eso, para entonces confundirme y perder mi fe, porque entonces comienzo a decirle a Dios, Dios, pero ¿por qué no lo entiendo? ¿Es que acaso no soy inteligente? Y comienzo a hacerme unas preguntas que no tengo ningún tipo de necesidad de estar haciendo. La Trinidad es muy similar. Tenemos información, tenemos varias escrituras que nos enseñan que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo Dios y que operan, ellos tienen una operación, porque cuando Cristo estaba en la cruz, le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pues entonces le está hablando el Padre. Entonces el Hijo le está hablando al Padre. Entonces entendemos que hay unas responsabilidades que cada cual tiene. La clase de la Trinidad eh, puede ir tan profunda como uno quiera ir, o se puede quedar lo superficial que uno quiera, pero hay mucha información y podemos buscar mucho más. Tengo un libro ahí, déjame ver si ahora que se acaba la clase se los muestro, que es un libro como así de grueso y la mitad de la Trinidad. Tiene mucha información. Es muy bueno, pero entonces eso ya, pues si queremos más información tenemos que buscarla, sacar tiempo y si tienen alguna pregunta más que ahorita no recuerdan o algo, pueden hacérmela luego. Y si no se la pregunta, les prometo que la buscamos juntos y buscamos la manera
La semana pasada, como les dije, pasé un tiempito con mi hermano Pedro que estábamos hablando de la Trinidad. A él le gusta mucho la filosofía y todo eso, entonces hay que hablarle filosóficamente. Si estuviera aquí, le hacía una pregunta filosófica hoy. Vamos a continuar en la clase de hoy, ¿ok? Eh, la iglesia. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué es tan importante la iglesia? ¿Por qué la iglesia se convierte en el centro de lo que es el cristianismo y de lo que es la relación con Dios? ¿Acaso la iglesia ha ocupado el lugar de Israel? ¿Acaso la iglesia es el edificio grande o todo esto? Vamos a hablar de esto. La iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y nuevamente, esta plataforma, si tienen alguna pregunta, por favor, me detienen, me dicen, vamos a hablar de esto, lo otro, no se queden con la duda. O si de repente tienen la pregunta y la quieren hacer luego, me hacen la pregunta luego, por favor. No se queden con la pregunta porque tenemos el tiempo y estamos todos en la comodidad de que podemos hacer las preguntas. No quisiera que se queden con las dudas. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Aquí tengo unos dichos de unas personas famosas. El presidente Lyndon Johnson, un presidente americano, una vez dijo, mejor amor no existe que llegar a la iglesia acompañado de nuestra familia. O sea que la iglesia es muy bueno ir y visitarla. Y Billy Sunday, que era un coach, ¿cómo se le dice? Un coach de fútbol. Dice, ¿hipócritas en la iglesia? Sí, también existen hipócritas en las casas, en los trabajos, en todos lados. A la iglesia vamos a buscar de Dios, no importa los hipócritas. No, no vamos a hablar de hipócritas aquí hoy. Es que simplemente me pareció gracioso eso. Ajá, vamos a continuar acá. ¿Qué es la iglesia? Les pregunto, ¿qué es la iglesia? Todos tenemos un concepto de lo que es o debe ser la iglesia. Yo creo que cuando arrancamos pensando, tal vez si no tenemos mucho conocimiento, de repente nos imaginamos un templo grande de esos de los templos hermosos que construyeron los católicos, los romanos, y con ventanas, los ventanales, ladrillo, las campanas, todo muy lindo. De repente pensamos en eso, y sí, claro, eso puede ser una iglesia. La iglesia puede estar allí también, pero la iglesia va mucho más allá de lo que es un edificio. De hecho, yo quisiera que si recordamos una sola cosa hoy, aquí, ahora, es que recordemos que la iglesia no es un edificio. Vamos a pensar en eso. La iglesia, lo que es la iglesia, y lo vamos a hablar ahora por la palabra, no es un edificio. La iglesia se reúne en un edificio o se reúne en diferentes lugares. Ok, vamos a continuar acá. Cuando yo les digo iglesia, ven acá la foto. Sí, alguien dígame sí para saber. Sí, ok. Cuando pensamos en iglesia, de repente nos imaginamos esto. Es lo primero, yo creo, ¿verdad? La primera foto a mi izquierda es una iglesia bastante común, la blanca esa. Abajo de esa foto, al parecer adentro es una iglesia un poco antigua, tal vez un poco pobre, ¿verdad? Ven ahí yo he visitado iglesias así en diferentes lugares. De repente, la foto de abajo de la izquierda, nos imaginamos ese edificio grande, bonito. Eso también es una iglesia, o de repente también una iglesia puede ser la foto esta de estos hermanos, estas personas reunidos en una casa. Están reunidos en una casa, ya veo dos guitarras ahí, veo a los muchachos hablando, leyendo la palabra, hay una muchacha ahí con un teléfono. Esto también puede ser la iglesia, porque recordemos esto, la iglesia es el cuerpo de Cristo que se reúne. Nos podemos reunir en mi casa, en su casa, nos podemos reunir en la cancha, nos podemos reunir en el santuario hermoso, precioso, grande, nos podemos reunir en la calle. La iglesia es el cuerpo de Cristo y eso es lo que quiero que estemos pensando en esto aquí. Alguien me escribió aquí, déjame ver. Ok, ok. Ah, ok, ya. Me deja saber si todavía hay mucho background noise, Jeffy. Gracias. Ok, pues vamos a continuar acá. ¿O no? ¿Acá? Sí. Vamos a ver esto acá. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Jesús prometió edificar a su iglesia, Mateo 16, 18. Apunten esto si no lo pueden buscar. Ahorita, Mateo 18 fue cuando Jesús le dijo, tú eres Pedro y basado en ti, tú eres mi roca, voy a edificar mi iglesia. Lo buscan ahí, Mateo 16, 18. Pero debemos
conocer cuál es el plan de Dios, los planos, los blueprints, los planos de Dios para poder ser fiel a la tarea de la iglesia y no crear una iglesia, ¿verdad? Basado en nuestras propias ideas. La mala interpretación de la Biblia y de lo que Dios dice es lo que crea diferentes religiones. Hay personas que dicen que creen en Jesús y que le sirven a la iglesia y que hacen todo eso, pero tienen sus propias ideas. Por ejemplo, eh, no quiero que ninguna mujer entre al santuario con pantalón, solamente con falda. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios? Con relación a la iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, no quiero que los hombres entren al altar sin corbata. ¿Dónde dice eso? ¿Y qué es el altar? De hecho, ¿verdad? Pues ese tipo de cosas, por eso es importante entender cuál es el diseño de la iglesia y qué es la iglesia para que podamos entender el panorama de lo que Dios quiere que hagamos. Acá, ¿dónde estamos acá? Sí. Tengo unas escrituras ahí si lo quieren escribir. Eh, la palabra iglesia aparece aproximadamente 77 veces en el Nuevo Testamento y escribí aproximadamente porque eso depende de las traducciones. Si es la Nueva Internacional o si es la Reina Valera, pues entre todas esas, aproximadamente 77 veces la palabra iglesia en el Nuevo Testamento y la palabra iglesia es traducida por la palabra eclesia, como está ahí. Y la palabra eclesia significa de su original griego una asamblea o una reunión. Por eso es que se le da esa palabra, porque entonces ahora ese cuerpo de nuevos creyentes, de esos seguidores, de esos cristianos que son seguidores de Cristo, se van a reunir en una asamblea, en una iglesia. Y por eso desde ese entonces usamos la palabra iglesia, que es la traducción de esa iglesia al griego. La iglesia es el cuerpo, o sea, y lo vamos a ver aquí a través de la escritura. Y me di cuenta de que tengo algunas escrituras repetidas, es que son importantes y van con relación a lo que estamos hablando. Pero antes de que vayamos a la escritura, entendamos esto. La iglesia es usted y yo que nos reunimos juntos, unánimes, para adorar a Cristo en un mismo espíritu. Esa es la iglesia. Entonces, quiere decir que los hermanos en Panamá, los hermanos en Colombia, los hermanos en Venezuela, en Puerto Rico, en la Florida, somos todos la iglesia, que creemos, somos todos parte, miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Yo sé que nosotros decimos, pues voy a la iglesia, ok, esa es la costumbre. También la palabra significa reunión o asamblea, entonces no es que esté mal, pero no debemos pensar que la iglesia es el edificio. Vamos a ver, ¿quién puede buscar ahí Hechos 2:47? Si no, yo lo voy buscando. Déjame buscarlo acá en mi Biblia digital. Hechos, Hechos 2:47, se los voy a leer y si de repente le quieren sacar una foto. Hechos 2:47, sí, aquí. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de los que iban a ser siendo salvos, de los que serían parte de la iglesia. Entonces, Hechos 8:1. 8:1. Y Saulo es Pablo, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia, importante, en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Hay algo muy importante que entender. Si nosotros miramos lo que son los escritos de Pablo, Pablo no le escribía a las iglesias individuales independientes de cada pueblo. Pablo le escribía a las iglesias en las ciudades, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Filipo, la iglesia en Colosa, la iglesia que se reúne en tal lugar. Y eso es muy importante. Nosotros hoy día, lamentablemente, hay algún tipo de, ¿cómo se le llama eso? De lucha ministerial o de competencia ministerial de quién tiene la iglesia más grande o más reconocida o con la mejor música o con las mejores luces. El enemigo está usando eso en contra de la iglesia, porque entonces la iglesia lo que está es dividida, porque debe ser
una sola iglesia a la que se reúne en Saint Cloud, una sola iglesia a la que se reúne en Kissimmee, una sola iglesia a la que se reúne en Orlando. Así es como Pablo lo maneja. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta acerca de la iglesia? Voy a buscar el Romanos 16:1. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Iglesia en Cencrea, eso es un pueblo. La iglesia no tenía nombre, la iglesia no era dos o tres iglesias en Cencrea, era una sola. Entonces es importante entender esto. Ok, vamos a continuar acá. Versos claves. Les puse un resumen ahí, lo apuntan y lo van leyendo. Estos algunos fueron mencionados en la primera página. Primera de Corintios 12, y esto lo escribió Pablo, esta carta. Primera de Corintios 12, del 12 al 27, Pablo explica que, así como el cuerpo humano tiene muchos miembros, brazos, manos, dedos, todo esto es representación de lo que Dios quiere, con diferentes funciones, porque obviamente, como sabemos, mis brazos no hacen lo mismo que mis pies o mis piernas, cada cual tiene una función específica. Asimismo, la iglesia está compuesto por diferentes creyentes, muchos creyentes, no diferentes, creen en lo mismo, muchos creyentes y cada uno tiene un papel, cada uno tiene una responsabilidad en el mismo cuerpo. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, cuando nosotros nos reunimos, no debemos esperar que todos los miembros de la iglesia canten bien. Un ejemplo. No todos pueden coger el micrófono y cantar. Hay personas que no pueden entonar y está bien, porque esa persona tal vez tiene un don de dar una palabra, tiene un don de enseñar, tiene un don de evangelizar, tiene un don de bendecir a los niños, tiene un don de servir con mucho amor. Entonces, cada parte de ese cuerpo eclesiástico de la iglesia tiene una función importante y vital. El pastor o el líder no es más importante ni mejor que el que abre las puertas y limpia el edificio, de ninguna manera. Somos todos iguales, todos tenemos un propósito y cada uno de ustedes y yo y mi familia y mi todo tenemos una responsabilidad y podemos darle algo al reino de Dios, ya sea llegar temprano a la reunión y hacer café, limpiar esto, sacar la basura, o predicar, o evangelizar, o tocar la guitarra y cantar. Todos tenemos un don que podemos hacer y eso es lo que hace que seamos iglesia, que seamos un cuerpo. Romanos 12, 4 y 5, si tienen alguna pregunta, me la dejan saber. Romanos 12, mismo que Pablo también escribiendo a la iglesia en Roma, 4, 5. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Ahora está yendo un poquito más profundo y está diciendo la iglesia es una, pero no es independiente. Ahora la iglesia, cada parte del cuerpo de Cristo depende el uno del otro. Es decir, si yo veo que el hermano o la hermana tiene algún tipo de necesidad, mi trabajo no es solamente decir, voy a orar por usted, que el Señor le bendiga. No, mi trabajo es decir, ¿cómo te puedo ayudar? En mis capacidades. Porque si la hermana necesita $100,000 y yo no los tengo, pues no se los puedo dar. Pero si hay otra manera de que pueda ayudar, pues entonces ayudamos. Y eso es lo que está escribiendo Pablo de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, hay una cultura eclesiástica que nos vemos solamente los domingos. Llegamos los domingos, escuchamos la música, la adoración, escuchamos la palabra y cada cual para su casa. Pues la iglesia no fue diseñada para hacer eso. La iglesia fue diseñada para ser más como una comunidad. Y la comunidad, no todo el mundo habla mucho, algunos hablan más, algunos hablan menos, pero la comunidad está pendiente el uno del otro. Y no es que yo estoy encima de usted buscando a ver qué usted comió o qué compra hizo, hacia dónde salió. No, no, no es nada de eso, es estar pendiente. Si yo veo que un hermano o una hermana no va a la reunión un domingo, yo le voy a escribir porque yo estoy pendiente, porque somos una comunidad y le voy a decir, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? Ese es el propósito de la iglesia. Nadie va a conocer más a Dios o va a tener una relación cercana con Dios escuchando una palabra un domingo, una hora. Eso es un complemento a lo que somos realmente. El estudio bíblico, el estudio de discipulado, la palabra de los domingos es un complemento a lo que es una relación con el Señor todos los días, en todo momento. ¿Ok?
y si voy muy rápido, me avisan. Tengo mucha información y quiero distribuirla de la mejor manera, pero a veces me estaba diciendo, no recuerdo quién fue la otra semana, que iba demasiado rápido. Y qué pasó? Espérate, no les presenté mi té. ¿Tienen té? ¿Café? ¿Quién tiene algo? Yo me estoy tomando un té de, no sé bien de qué es, pero mire, esto es un tececito de algo ahí. Y la verdad me cae muy bien. Ok, continuamos. ¿Alguna pregunta? Voy a tener que hacer unas preguntas voluntarias para que alguien me diga algo. Por lo menos alguien haga algo así de que están ahí o no sé. Es que lo que pasa es que yo no lo veo bien tampoco porque tengo la pantalla chiquita de la cámara y el estudio grande. Ok, pues vamos a continuar. Dejamos las preguntas para ahorita si no tienen. Efesios 4:4. Ajá, escuché a alguien, dígame. ¿No? ¿Bien? Ok. No, que estaba bien lo que usted estaba diciendo, ¿no? Con Ajá, respecto a lo que estaba hablando de los miembros, que no podemos estar separados los unos con los otros, o sea, en el sentido humano. ¿Qué tal efecto estaría caminando el corazón por allí o la mano por allá? claro. Eh, ¿Qué función tiene? Y en caso tal que fuese así, ¿cuál era su función? O sea, lo que quiero destacar con esto es que cuando lo que quiere decir usted que la iglesia es el conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Señor y como su Salvador, que somos nosotros, ya que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ya nosotros no vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. Y como tal somos un cuerpo en Cristo y todos somos una iglesia, todos en conjunto, en general. Les voy a compartir una palabra aquí en Romanos 12:5. Dice así: así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Esto quiere decir que todos, como usted lo manifestó en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile, todos somos un solo Cristo, porque Jesús no vino a edificar ministerio, Jesús vino a buscar a ministerios individuales, sino que vino a buscar a su iglesia. ¿Y quién es su iglesia? A nosotros. Eso es lo que quería compartir, Sí, que es muchas la que va a gracias, venir, o claro. sea, va a venir por nosotros. Sin duda alguna. Y entonces también lo que yo creo que todos acá hemos experimentado y creo que todos hemos visto es que ha habido un poco de confusión en lo que es la iglesia y lo que es la relación con Cristo. Entonces, eh, yo pues, yo creo en el Espíritu Santo y creo que Él se manifiesta y todo eso, pero he visitado lugares, por ejemplo, que la iglesia se trata de hacer mucho ruido. Y no estoy hablando mal de mis hermanos ministros, de los hermanos, estoy hablando de lo que he visto realmente. Entonces, de repente, la iglesia se convierte en una competencia de quién grita más. Por ejemplo, ¿quién conoce más la palabra de Dios? Si se convierte en una competencia y la iglesia no es una competencia, es lo último que debe ser la iglesia. Es un sistema de apoyo, de soporte que nos debemos ayudar a ser como Cristo, a ser más como Cristo. Si yo tengo una hermanita que trabaja día y noche, madre soltera, que está sola y me dice, ay, yo no puedo ir los domingos, pero escucho la grabación, mi trabajo no es presionarla y lastimarla. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vas? No, ¿cómo te ayudo? Ok, vamos a hacer estudios, vamos a hacer lo que sea, es ayudarnos a poder acercarnos más a Cristo. Al final del día, lo único que nosotros realmente tenemos para poder vivir una vida plena es a Cristo. Y tenemos que buscarlo a Él y acercarnos a Él. Y la iglesia debe ser un apoyo, un sistema de apoyo. Ok, vamos a continuar acá. Muchas gracias, hermana. Ujú, aquí estoy. Ya. No sé si... Sí, ok. Entonces, Colosenses 1:18 es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo y vamos a hablar un poquito más en detalle. La palabra mikdash se pronuncia mikdash. Es la palabra que significa lugar sagrado o templo en el Antiguo Testamento. Pensemos en esto, la palabra iglesia no aparece antes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra iglesia no aparece porque la iglesia nace con Cristo. Y ahora les voy a hablar un poquito de eso, ¿ok? Pero Éxodo 25:8 es la primera vez en donde se menciona, lo voy a buscar acá, la palabra mikdash, mikdash se pronuncia. Y yo no soy un experto en el griego ni en el hebreo,
busqué la pronunciación antes de la clase porque no, realmente no recordaba o no sabía cómo era la pronunciación. Voy a buscarles a Éxodo 25, si lo quieren buscar, si no lo apuntan luego ahí, lo van mirando. Mira lo que dice Éxodo 25, verso 8. Que me haga un santuario, esto lo escribió Moisés, que me hagan un santuario para que yo, y el yo está con Y mayúscula, Dios hablando, para que yo habite entre ellos. Y la palabra santuario es la palabra mikdash. Y esta es la primera vez que se menciona un lugar sagrado, un santuario, pero no era la iglesia. Porque la iglesia, ¿qué? La iglesia somos nosotros. Esto era simplemente un lugar. Tenemos que recordar que en el Antiguo Testamento lo que divide el Antiguo del Nuevo Testamento es Cristo. Y antes de Cristo se celebraban los sacrificios de sangre, de las fiestas solemnes se celebraban y todo eso deja de ser cuando Cristo viene. Cuando Cristo viene, Cristo nos pide dos cosas, el bautismo y la Santa Cena. Y eso es otro tema. Pero les quería presentar esto porque sí se menciona lo que es un lugar santo, un templo, pero no en el sentido de la iglesia. La iglesia ya no tiene eso cuando Cristo viene y da su cuerpo como el último sacrificio de sangre necesario. Cuando Cristo da su cuerpo, su vida, ya nosotros no tenemos que buscar los animales para quemarlos y que ese fuego cree un humo y que ese humo vaya delante de la presencia de Dios. Ya sucedió el último sacrificio, pero el más importante de todos. Ajá, la iglesia comienza el día de Pentecostés. Tan, 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 tan. ¿Y qué es el Pentecostés? Vamos a hablar de eso un poco. ¿Alguien sabe lo que es el Pentecostés o el día de Pentecostés? Vamos a ver acá. Según la Biblia, y les voy a leer esto acá un poquito, según la Biblia, que es lo que estamos estudiando, la iglesia comenzó oficialmente en el día de Pentecostés. Tenemos una referencia, tenemos una base y tenemos un tiempo. La gente dice, ¿y cuándo comenzó la iglesia? Oh, la iglesia comenzó, según Hechos 2, que les leí un poco ahora, el día de Pentecostés. Se relata todo en Hechos 2. Y este evento, lo que es el día de Pentecostés, es el evento que ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en Jerusalén. Ese es el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se celebraba el día de Pentecostés de otra manera y se lo voy a explicar un poco ahora. Entonces, ese día, en Segunda de Hechos, que comenzó la iglesia con Pedro y los apóstoles, ¿qué sucedió? Bueno, los apóstoles estaban reunidos cuando lenguas como de fuego aparecieron y fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. El Espíritu Santo cayó sobre cada uno de los creyentes, de las personas que creyeron. Comenzaron a hablar otros idiomas y Pedro hizo una predicación muy poderosa, muy famosa, en donde se convirtieron aproximadamente, dice ahí 3.000 personas, pero la Biblia habla 3.000 hombres. O sea, que quiere decir que fácilmente pudieron haber sido 6 9.000 personas. Recordemos que la Biblia no hace referencia directa a las mujeres. Era algo cultural. O sea, que si la Biblia dice habían 10.000 hombres, pues está mencionando 10.000 hombres, pero cada hombre tenía su esposa y cada familia debía tener 2 3 4 5 niños. So, cuando la Biblia dice, por ejemplo, habían 10.000 hombres, pueden haber 25.000 personas fácil. ¿Alguien tiene un comentario ahí? Sí, question. Ajá, dígame. You can hear me? Sí, sí, la escucho, no se preocupe. Y la puedo hacer en inglés, no se preocupe, yo la traduzco. Okay, porque dice que cayó la lengua a los apóstoles. Solamente apóstoles. What about the other people? A todos. Sí, sí, a todas las personas que estaban. Las personas que estaban allí recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar diferentes lenguas, lenguas espirituales. Okay, because los apóstoles. Okay, Sí, sí, sí. gracias. Sí, porque los apóstoles eran los que iban a estar predicando y compartiendo la palabra, pero todo el que estaba allí recibió ese espíritu, todo el creyente que estaba recibió esa presencia, ese Espíritu Santo. Okay, thank you. Sí, buena pregunta, sí. Ajá. Entonces, Pedro predicó un poderoso mensaje y alrededor de 3.000 personas fueron bautizadas y se unieron a la iglesia ese día, a la comunidad. Ustedes se pueden imaginar, nosotros tuvimos bautismo en nuestra congregación hace creo que 2 semanas y se bautizaron 3 personas. Ustedes se pueden imaginar bautizar a 3.000 personas en las aguas, un día, en un día. Eso sería algo
magistral, eso sería algo tremendo. Imagínese, en un cuerpo de agua, uno bautizar uno tras el otro. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muerta la vieja criatura, resucitado con Cristo. Decirle eso más de 3000 veces. Tremendo, pero sería una imagen tremenda. Pues eso fue lo que sucedió ese día. El día que comenzó la iglesia o que arrancó la iglesia tiene una fecha de comienzo. Y fue ese día, en el Pentecostés, exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo. Eso es lo que es el día de Pentecostés. Esto marcó el inicio de la iglesia del Nuevo Testamento, un movimiento de creyentes impulsado por el Espíritu Santo para compartir el Evangelio. El propósito de la iglesia es para nutrirnos, usted y yo, pero compartir esa palabra no le hace bien a nadie. Usted puede ser el erudito más importante que hay en esta tierra. Usted puede tener un conocimiento, como decimos en Puerto Rico a veces, de madre, tremendo, buenísimo, pero si usted no lo comparte, ¿de qué sirve? ¿De qué nos sirve? Entonces, yo tal vez no tengo el mayor conocimiento, pero tengo el deseo de servir, por ejemplo, y me toca hacerlo, y el Señor me usa. Las personas, por ejemplo, y no necesariamente a mí, digo en general, las personas dicen, ay, es que el Señor no me usa, es que yo no tengo conocimiento. Abre la lengua, abre la puerta, comienza, lánzate, y Dios te va a usar, porque todos nosotros tenemos a nuestro alrededor un grupo de personas, sea uno, sea 100, en cual nosotros tenemos influencia. Y el Señor va a usar eso que tenemos para ayudar a esa persona y esa persona a otra y a otra y así. Continuamos. El día de Pentecostés es una celebración clave tanto en el judaísmo como en el cristianismo, pero con significados distintos en cada tradición. Recuerda que nosotros somos identificados como con la fe o la creencia judeocristiana. ¿Por qué judeocristiana? Porque nuestros hermanos judíos, nosotros usamos esa palabra que ellos usan, que es el Antiguo Testamento. Ellos no han tenido, no han recibido la revelación o no han aceptado la revelación de Cristo como el Mesías. Ya el Señor va a bregar con ellos en su tiempo, dice Apocalipsis. Hemos estado estudiando Apocalipsis y entendemos, pero ellos siguen siendo, primero, el pueblo escogido de Dios y segundo, nuestra religión, compartimos estas creencias. Eh, entonces, en el Antiguo Testamento, el Pentecostés era una fiesta judía llamada también la fiesta de las semanas. Pentecostés, ¿ok? Y se celebraba 50 días después de la Pascua, que viene siendo la fiesta principal de ellos, y yo hice un estudio un miércoles de las fiestas solemnes. Entonces, la Pascua es posiblemente la fiesta más importante de ellos, y ese día ellos celebran, es una cena, la Pascua, en esa noche, y ellos celebran, se comen unas comidas específicas y celebran lo que fue la libertad, la liberación de Egipto, el poder pasar el Mar Rojo. Esa es básicamente, va más allá, pero eso es, y 50 días después de esto se celebra el Pentecostés. También conmemora el momento en que Dios entregó a la ley a Moisés en el monte Sinai. Entonces el Pentecostés, e igual en el Antiguo Testamento, tenía su importancia. En el Nuevo Testamento, el Pentecostés es el día que el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús, según Hechos 2, y este es el día que comienza la iglesia, que comienza lo que es la responsabilidad, lo que es el llamado, lo que es el trabajo eclesiástico de la iglesia. 50 días después, los discípulos comenzaron a hablar. Es considerado el nacimiento de la iglesia cristiana. Este es el día marcado para el comienzo de la iglesia. Y no le estoy hablando de denominación, no le estoy hablando del católico, del evangélico, del protestante, del carismático, no. Estoy hablando de la iglesia en general. Romanos 12, 4 al 8, les voy a leer esto rapidito, ya al principio se los había puesto, porque de tal manera que en un cuerpo, uno solo, tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, importante, según la gracia que nos es dada, mira, esto no fue algo que yo merecí, esto es una gracia, esto es un regalo inmerecido. Según la gracia que nos es dada, si el de profecía, uno se conforma a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, pues que enseñe, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Importante e interesante. Además de que habla de la iglesia y el cuerpo, habla de que lo que vayas a hacer lo hagas con amor, con alegría. Han conocido personas
están ayunando de repente y tienen una cara como que, ¿qué te pasa, hermano? No, que estoy ayunando. Pero es que hay que estar contento por eso. Eso es un sacrificio de alegría también. ¿Cómo estamos en tiempo? Vamos a ver. Estamos bien, tenemos algunos 10 minutitos más. Entonces, la iglesia, cuerpo de Cristo. Usamos la palabra por cultura y sencillez. Cuando nosotros los domingos, si alguien nos dice, voy a la iglesia, nosotros usamos la palabra iglesia, ¿verdad? Nosotros decimos, voy a la iglesia. Nadie dice, voy a la reunión o voy a la asamblea. Nuestros hermanos testigos de Jehová dicen la reunión, creo. Los mormones dicen la asamblea. Nosotros decimos, vamos a la iglesia. Le llamamos iglesia al edificio también. Es cultural. Y esto es algo que pues no es que hay que cambiarlo, no es que hay que, pero es importante que sepamos la diferencia. Pero claro, yo a veces hablo con personas que sé que no les puedo decir voy a la reunión porque no lo van a entender y les digo, pues voy a la iglesia, asisto a una iglesia, soy parte de una iglesia y ahí luego tenemos el tiempo de explicar. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Ves? Pablo usó también esa referencia, primera tesalonicenses, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Entonces usó también esa referencia. La iglesia no tiene dueños ni herederos. Qué interesante. ¿Qué piensan de eso? La iglesia no tiene dueño. El único dueño de la iglesia es Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Entonces, cuando un ministro o un pastor o un líder o lo que quieran llamarle se quiere adueñar del cuerpo, ya eso es una mala señal. Si yo me creo el dueño de la congregación y yo comienzo a lanzar juicio y a usar la plataforma para mal hablar o cualquier cosa, pues eso es una señal ya de que las prioridades en ese lugar están un poquito desubicadas. Porque la iglesia no tiene dueño. El que es el dueño de la iglesia, por decirlo así, es Cristo, quien dio su vida por la iglesia. Entonces, no, sí, hay instituciones y hay personas que son dueños del edificio. Nosotros nos reunimos en un lugar acá y ese lugar, ese edificio tiene un dueño. Nosotros le pagamos renta por permitirnos reunir allá. Pero si de repente ya no podemos reunirnos en aquel lugar, nos reunimos en mi casa, en cualquier otro, y la iglesia no caduca, no cierra, porque nadie es dueño de la iglesia. Y eso es muy importante. Hay instituciones sin fines de lucro, por lo menos no conozco las reglas en los otros países, por acá en los Estados Unidos, las instituciones sin fines de lucro tampoco tienen dueños. Las instituciones sin fines de lucro le pertenecen al gobierno y son manejadas por los miembros de ese cuerpo. La organización de nosotros, Graceful Giving Christian Ministry, es una organización sin fines de lucro y yo no soy dueño de esa, aunque Kate y yo somos los que fundamos eso en el 2018 para hacer lo que estamos tratando de hacer, nosotros no somos los dueños. Entonces la iglesia no tiene dueño tampoco. Y eso es muy importante. Si hay personas que se quieren adueñar de usted, de su vida, de sus finanzas, usted le tiene que decir dónde dice la Biblia que que tú eres dueño mío o algo así. Claro, no con esa actitud, no, porque también es importante saber cómo nos comunicamos. Y también hay diferentes cosas que tenemos que estar pendientes, pero en cuestión de ser dueño, no hay dueño de la iglesia. El edificio puede ser comprado, pero no podemos pensar en la iglesia como el edificio. ¿Qué me queda acá? Voy a avanzar un poquito acá porque no me quiero pasar del tiempo y me quedan unos 2 o 3 minutitos más. La iglesia tiene sus principios durante la vida, muerte y resurrección de Cristo. Es importante, mis hermanos, recuerden esto. Antes de Cristo no había iglesia. ¿Por qué no había iglesia? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. De hecho, cuando Cristo nació, no se sabía que se iba a llamar Cristo, se esperaba al Mesías. Jesús, bueno, Cristo es Mesías, pero Jesús, no se sabía que se llama Jesús. Jesús es un nombre como Joshua, Josué. Entonces, la iglesia le pertenece a Cristo. Le voy a dar un poquito de historia acá. Ajá. Durante los primeros 280 años de la historia cristiana de la iglesia, la cristianidad era prohibida por el Imperio Romano y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Usted y yo, si hubiésemos sido creyentes o de la comunidad o de la hermandad, como se le conocía en ese tiempo, no se le llamaba iglesia todavía o cristianos todavía, nosotros íbamos a ser perseguidos. No era fácil ser cristiano en ese tiempo. Hoy día es fácil, hoy día es más sencillo, pero en ese tiempo no era fácil.
El emperador Constantino legalizó lo que fue el cristianismo en el Edicto de Milán en el año 313. He hablado un poquito de esto y si tienen alguna pregunta me dejan saber. El emperador Constantino entendió la importancia de unificar el reino, el imperio, a base de la religión. Él también, además de que él le servía a muchos dioses paganos y todo, él había entrado en un proceso, en un mover de ser cristiano. Él comenzó a entender y a creer en el cristianismo. Él no se entregó 100%. La historia, por lo menos, no enseña que Constantino se entregó al 100%, pero sí tuvo la visión o la revelación de parte de Dios de legalizar el cristianismo. Y esto fue muy importante porque ahora el cristiano no iba a ser perseguido. El cristiano llevaba 300 años o 250 años siendo perseguido, reuniéndose en cuevas, en lugares ocultos, pero ya no más. Cuando Constantino hace el edicto y dice, ahora el cristianismo es legal, ahora se pueden reunir, la iglesia explota, el boom, la membresía, los seguidores explotan, porque había muchos que estaban haciéndolo a ocultas. La caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo le da el comienzo lo que es a la Iglesia Católica. Y católica, la palabra catolicismo significa en general. La palabra católica no es que significa algo específico, significa en general. Y lo que sucede es que el Imperio Romano tenía un poder religioso de sus personas, de sus miembros, de su imperio. Y tenía ellos eran, ellos no eran monoteístas, ellos eran politeístas, es decir, que tenían muchos dioses y pues lamentablemente el analfabetismo en ese tiempo era muy grande y no todo el mundo sabía leer y las personas eran un poco más ignorantes en cuestión de las reglas y las leyes. Y como base de control, el Imperio Romano controlaba el conocimiento de las personas y también controlaba su fe, su afiliación religiosa. Cuando el imperio es destruido, ya ese año 1476, ya había un mover cristiano porque ya la iglesia, el cristianismo había sido legalizado y la iglesia católica nace en ese momento. Y la iglesia católica es la que se convierte en la iglesia principal hasta aproximadamente 1000 años después que comienza el movimiento protestante. Ajá. No está aquí, pero bien importante, Roma, el Vaticano que está en Roma, esa era la sede, la central también del Imperio Romano, Roma, romano. Y las propiedades, el oro, muchas de esas cosas que está escrito todo, pues la Iglesia Católica se quedó con gran parte de eso. Ahorita, esto es información pública, ahorita la Iglesia Católica tiene un patrimonio de 6 o 7 mil millones de dólares en bienes raíces, que son todas las iglesias, todos los edificios de los que ellos son dueños. Entonces ellos se quedaron con mucho poder. Aproximadamente 1000 años después fue la Reforma Protestante. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso muy importante porque nosotros aquí, eh, en su mayoría, comenzamos a creer o a conocer a Dios en el movimiento católico, pero luego comenzamos a entender el movimiento protestante. Ahora le explico un poco por qué. Tuvo sus inicios en Alemania. En el siglo XVI buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se veían presentados en las iglesias católicas. No es que la iglesia, no es que todo miembro de la iglesia católica o todo católico sea malo, es que algunas personas, como se ve en todos lados, abusó de su poder, se aprovecharon de su poder, hicieron daño. Hoy día hay protestantes evangélicos que hacen daño, que son malos también. Entonces no es que sean todos malos o todos buenos, es que hubo un periodo, hubo un tiempo en donde abusaron y hubo un mover, una reforma protestante en donde un grupo de personas dijeron, ven acá. Y esto se basó mucho en Romano, en el libro de Romano. Muchas personas como Martín Lutero, Juan Calvino dijeron, ven acá. Pero si el libro de Romanos dice que yo soy salvo por mi fe y mi creencia y no por obras, ¿por qué yo me estoy lacerando? ¿Por qué yo estoy lastimando mi cuerpo? ¿Por qué yo estoy pasando hambre? Si la Biblia no me dice eso, y esto le dio el lugar a comenzar el movimiento protestante, la reforma. Lo buscan por ahí luego Martín Lutero y Juan Calvino, calvinismo y el protestante de Lutero. A partir de la reforma, se consiguió que la Biblia fuera traducida y nuevas instituciones educativas religiosas fueran inauguradas. Luego que comienza la reforma protestante, la iglesia hace otro boom. Hizo un boom en el año 313
cuando se legalizó, y en el siglo XV, XVI y XVII hizo otro boom, porque entonces ahora ¿cómo se le dice? El movimiento protestante traducieron las Biblias. La Biblia estaba traducida en latín vulgato, en alemán, en hebreo, pero luego se reunieron y empezaron las traducciones en inglés. La King James, que la terminaron de traducir en el año 1611, es la Biblia más leída, la versión más leída en todo el planeta. Una escritura muy hermosa en inglés. Y esto comenzó a través de ese movimiento protestante, porque la Iglesia Católica prohibía severamente la traducción de la palabra y prohibía el crecimiento de la Iglesia fuera del control de ellos. Entonces la Iglesia no tuvo ese crecimiento basado a eso. Y muchas de las creencias eran con ignorancia, no porque había convicción personal. Ya estoy terminando. La Reforma Protestante comenzó en el año 1517. Eh, Vamos a ver. Ahí sáquenle una foto a eso si puede y lo leen luego. No voy a entrar mucho en eso porque se me fue el tiempo. Una sociedad sin iglesia es una sociedad sin norte moral. La relación con Dios es personal. Nosotros nos reunimos en congregación, pero es una relación personal. La iglesia está espiritualmente unida a Cristo. Sí. El Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Muy importante. Entonces, si puede, le sacan una foto que voy a la próxima. Terminamos ahí. En resumen, ¿qué es la iglesia? ¿Soy yo parte de la iglesia? Les pregunto. ¿Qué importancia tiene la iglesia? Y estas son preguntas que nos debemos hacer y cuando las podamos responder, entonces podemos también explicarlo a otras personas. Recuerda que en una de las clases les había dicho que hay que tener el testimonio de nosotros en 2 o 3 minutos. También hay que poder explicar nuestra relación en 2 o 3 minutos porque ese es el corto tiempo que tenemos y luego de ahí, si hay una persona que le interesa más, pues le podemos dar más tiempo. Le voy a dar una tareita muy fácil y es contestar la pregunta ¿por qué en ocasiones vemos o escuchamos cómo la iglesia le hace daño a la comunidad? ¿Han escuchado iglesias que le han hecho daño a la comunidad? Sí, yo conozco algunas congregaciones y hay una muy famosa acá que acaba de salir a la luz que tenían gente esclavo y todo. Por entonces la semana que viene, cuando hagamos la próxima clase, vamos a contestar esa pregunta y versos para memorizar si quieren y pueden, Romanos 12, 4 y 5. Déjenme ver acá.